Y si lo que tú llamas silencio es en realidad un susurro de Dios para que lo escuches más de cerca, imagina que estás en medio de una tormenta bajo la lluvia, gritando por ayuda y no ves a nadie. Pero al final, cuando todo se calma, descubres que Dios estuvo ahí tan cerca, pero tú no podías oírlo por el ruido de tu propio miedo. Esa escena representa lo que muchas sentimos cuando creemos que Dios está lejos, pero quizás solo nos está llamando más adentro. Bienvenida a Diseñada para Más, el espacio creado para mujeres como tú, mujeres que quieren sanar desde el alma, vivir conectadas con Dios y caminar con propósito. Soy Vanessa Osía, mentora de bienestar y espiritualidad. Aquí no venimos a sobrevivir, venimos a florecer, porque tú también fuiste diseñada para más. Quizás has orado y no has sentido nada. Quizás incluso has pensado, Dios me ha dejado sola. Y lo entiendo porque yo también lo sentí. Pero hoy quiero hablarte desde ese lugar íntimo y real, porque lo que parecía un silencio era en realidad una cita con Dios. Este episodio nace de un momento en que me sentí perdida, pero fue justo ahí donde Él me encontró. Así que si hoy sientes que Él está lejos, quiero invitarte a mirar más profundo. Quédate hasta el final porque hoy no solo vamos a hablar de esa sensación de abandono espiritual, te compartiré 3 señales silenciosas de que Dios te está llamando, incluso cuando tú sientes que se ha alejado. Además, al final te dejaré una activación espiritual que puede ayudarte a volver a escucharlo desde el corazón. ¿Te ha pasado que levantas una oración y lo único que recibes de vuelta es silencio? No es que hayas dejado de creer, pero hay días en los que sientes que estás hablando al aire, que tus palabras rebotan en el techo, que Dios está lejos o tal vez ocupado con otras. Yo también viví esa sensación. Recuerdo una noche en la que lloré en silencio mientras todos dormían, no por algo en particular, sino por esa angustia interna de no sentirlo cerca. Y fue en este momento donde comenzó este mensaje, porque ese silencio no era abandono, era un llamado profundo a volver a lo esencial, a su voz, pero desde adentro, sin filtros, sin fórmulas y sin religiosidad. Hoy vamos a descubrir juntas que ese aparente silencio de Dios no es un rechazo, es una invitación, una cita divina para volver a escucharlo de verdad. En este episodio te compartiré 3 señales silenciosas de que Dios te está llamando aunque no lo sientas. Cómo comenzar a reconectar con Él sin culpas ni máscaras y una activación espiritual que te ayudará a abrir tu corazón a su presencia otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir este espacio en medio de tanto ruido. No sé cómo llegaste a este episodio, pero sí sé que no fue casualidad. Quizás esta es la respuesta que pediste en oración. Quizás este es el abrazo que tu alma necesitaba. Siente este momento como si estuviéramos frente a frente, tú con tu café, yo con el mío y Dios sentadito ahí entre nosotras sonriendo, porque sabe que estás volviendo, tú no estás sola y lo más importante, Él no se ha ido. Te voy a contar algo que viví. Un día me sentía completamente desconectada. Oraba, pero no sentía nada. Leía la Biblia y no entendía nada. Me decía a mí misma, ¿será que ya no me escucha? ¿Será que hice algo mal? Y en medio de esa sensación de abandono espiritual, un pensamiento vino a mí como un susurro. No estoy lejos, solo quiero que me mires con otros ojos. Ese día entendí que no era que Dios se había ido, era que mi alma estaba tan herida, tan confundida, que no podía percibirlo. Estaba atrapada en el ruido de mis dudas, en el dolor no hablado, en la exigencia de una fe correcta. Me di cuenta de que a veces no se trata de que Dios esté callado, sino de que hemos aprendido a buscarlo solo desde el deber y no desde la relación. Recuerda a Ana, también sintió que Dios la había olvidado. Oraba por un hijo año tras año y no pasaba nada. Se sentía incompleta, humillada, invisible, incluso para su esposo. Pero, ¿sabes?
Lo que me impacta de ella no es solo su dolor, es su forma de acercarse a Dios. Ana no hizo una oración perfecta, no recitó versículos, solo lloró, gritó en silencio, se derramó tal cual estaba, y Dios no la despreció, la escuchó, porque no se trata de orar bien, se trata de acercarte como estás. Tal vez tú también estás ahí, orando y sintiendo que tus palabras rebotan en el techo, leyendo y sintiendo que nada se revela, y creyendo muy en el fondo que quizás Dios se alejó. Pero hoy quiero decirte esto con toda mi alma. No es que Dios se haya alejado, es que te está llamando desde un lugar más profundo. Te está invitando a una relación diferente, a dejar la religiosidad, a soltar el deber y acercarte simplemente como una hija cansada, pero aún amada. ¿Te has dado cuenta que a veces creemos que debemos estar bien para hablar con Dios? Que si estás triste, no lo escuchas, que si dudas, no te responde, que si no sientes es porque algo hiciste mal. Pero no es así. Dios no es como el mundo, Dios no se ofende con tus emociones. Él habita en tu verdad incluso cuando es confusa o estás herida. Este tipo de procesos es justamente lo que acompaño en mis mentorías personalizadas. Mujeres que llegan sintiéndose lejos y descubren que siempre han sido buscadas. Si hoy algo de esto está resonando contigo, quiero decirte que no estás sola. En las notas del episodio te dejo mis canales para que podamos hablar y caminar juntas. Quiero que te detengas un segundo y respires. Piensa en esto. ¿Desde dónde te estás acercando a Dios últimamente? ¿Desde el miedo? ¿Desde la exigencia? ¿Desde la culpa? ¿Y si hoy por primera vez en mucho tiempo te acercaras como una niña que no necesita saberlo todo, pero quiere simplemente ser sostenida? No es que Dios se ha alejado, es que a veces para volver a escucharlo necesitamos silenciar la culpa, soltar la religiosidad y abrir el alma sin filtros. Hoy no busques señales, no esperes sentir algo mágico, solo acércate a Dios, como tú, como una hija, porque Dios no se fue, solo te está llamando desde un lugar más íntimo. ¿Te animas a responderle? Hay cosas que el alma necesita hacer para volver a escuchar a Dios, no con los oídos, sino con el corazón. Aquí no te daré fórmulas, te daré pasos que a mí me devolvieron el susurro de su voz. Toma nota. Paso 1. Crea un lugar de encuentro con Dios cada día. No tiene que ser un lugar físico, puede ser un momento especial con una taza caliente en tus manos, tu libreta abierta o una caminata donde lo invites a acompañarte. No se trata solo de hacer silencio, se trata de intencionar un espacio para escucharlo y volver a reconocer su presencia. Paso 2. Escribe sin filtros. Escribe lo que hoy sientes hacia Dios, sin juicio, sin religiosidad. ¿Lo sientes lejano? ¿Te sientes culpable e incluso enojada? Todo eso Él lo puede recibir. Lo que no sanas se estanca, pero lo que expresas se transforma. Paso 3. Elige un versículo bíblico que te recuerde su cercanía. Uno solo. Escríbelo, léelo en voz alta y repítelo durante el día. Aquí tienes uno si no sabes cuál elegir. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Siente esta palabra como esa verdad que empieza a reescribir tu narrativa interior. Paso 4. Pregúntale a Dios, ¿dónde estás en medio de este silencio? Pregúntale y después escucha. La respuesta no siempre es una palabra, a veces es una sensación, una memoria o una lágrima. Pero te prometo algo, Dios responde. Paso 5. Haz algo pequeño que represente tu deseo de volver a Él. Puede ser prender una vela, caminar en silencio, escribirle una carta. No importa el cómo, importa el corazón con el que lo haces. Hoy quiero invitarte a escribirle una carta a Dios, no como una oración perfecta, sino como una conversación real.
Escríbele desde tu dolor, desde tu cansancio y desde esa esperanza que tienes en Él. Al final de esa carta, escribe una sola frase: no me voy. No me voy hasta volverte a escuchar. Hazlo con fe, con amor y con verdad, porque aunque tú hayas sentido que te alejaste, Dios nunca soltó tu mano. Lo que hoy creías silencio era un susurro, lo que creías distancia era un llamado, y lo que parecía soledad era Dios acercándose sin hacer ruido. Cuando creemos que Dios se ha alejado, muchas veces es porque nuestro ruido interior ha subido tanto que ya no distinguimos su voz. Pero hoy has hecho espacio y cuando haces espacio, Dios responde. Este episodio no fue una casualidad, fue una cita divina. Dios no se fue, Dios no está lejos. Eres tú quien ha estado demasiado cargada para notar que Él sigue ahí llamándote por tu nombre, con ternura, sin juicio y con propósito. Si este mensaje removió algo dentro de ti, quiero que sepas que aún estás a tiempo de volver. Dios no solo quiere que lo escuches, quiere habitar en ti. Y en el próximo episodio vamos a hablar de cómo aprender a discernir su voz incluso en medio del ruido emocional. Si este episodio tocó una parte sensible de tu historia, escríbeme. Me encantaría leerte, orar por ti o simplemente recordarte que no estás sola. Tu testimonio puede ser la esperanza de otra mujer que también necesita volver a Dios desde el alma. Ayúdame a llevar este mensaje más lejos. Comparte este episodio con una mujer que lo necesite y si estás en Spotify o YouTube, sígueme y déjame un comentario. Tu apoyo es amor en acción y juntas podemos sanar más corazones. Y como siempre, desde lo más profundo de mi alma, hasta la próxima. Y recuerda, no fuiste creada para sobrevivir, fuiste diseñada para más.